Hola amigos del Mirador, es un gusto. Estamos aquí de nuevo en Voces del Mirador y tenemos el honor de contar con la presencia de René Marie Berger. Hola René, ¿cómo estás? Hola Gao, ¿cómo te va? Bien, muy bien. ¿Tú qué tal? ¿Cómo están todos? Bien, bien, gracias. Qué bueno. Pues mira René, agradecemos primero que nada tu tiempo. Como te comenté fuera de la cámara, el objetivo de esto es saber un poco de ti, saber un poco de tu participación en el proyecto Mirador. Y voy a empezar con la pregunta lógica, ¿verdad? Para que todo el mundo que está viendo esto sepa quién es René Marie Berger. Bueno, yo soy una guatemalteca de corazón y de nacionalidad. Nací aquí en Guatemala. Siempre viajé mucho por el interior y desde pequeñita he tenido como mucho la idea de la arqueología y de nuestro patrimonio. Cuando yo era pequeña, yo quería ser arqueóloga porque me parecía muy interesante que en los libros que tenía yo de sociales siempre había como mucha información sobre los egipcios, mucha información sobre los griegos, y en el libro de sociales teníamos una hoja y media sobre Guatemala, sobre los mayas. Y yo decía, bueno, pero ¿por qué no se sabe nada de los mayas que están aquí en Guatemala? Y Ujú. entonces eso fue parte de lo que me interesó a mí en el tema de los mayas, aparte de que siempre salíamos mucho al campo con mis papás, con mis abuelos, íbamos mucho a Petén y siempre consideré que era una tierra mágica, entonces digamos que desde ahí viene mi interés. Yo sé que tal vez no es necesariamente la pregunta, pero eso es como lo que me hizo a mí René, la persona interesada en todo este tema de los mayas y de la selva de Guatemala, porque es un lugar precioso. Comparto tu punto de vista. Sabes que yo también la primera vez que fui a Petén, yo tenía como 18 años y me enamoré. Me enamoré del lugar, de la selva, de la arquitectura, de la gente. Y comparto exactamente eso que dices. Tiene una magia. Hay una magia cuando uno está ahí en la selva y escucha los sonidos de la selva. Es mágico realmente. Y cuéntame cuándo fue la primera vez que fuiste al mirador, porque el mirador, para la gente que no lo conoce, no es accesible en carretera o en auto, sino el mirador. O vas a pie tres días por la selva o vas en helicóptero. ¿Cuándo fue la primera vez que llegaste al mirador? Bueno, la primera vez fue como en el 2001, si la memoria no me falla. Ujú. Mi recuerdo así especial que tengo es aterricé y porque mis papás estaban como muy ilusionados de que yo fuera y tenía mucho tiempo de querer ir porque me parecía como un lugar muy misterioso y muy lejano, pero finalmente llegué, aterrizamos y lo primero que hicieron fue llevarme a la cima de la pirámide del Tigre Ah, ok. en la tarde. Entonces, siempre en la tarde allá es súper especial la luz, como los animales todavía se están yendo a dormir, entonces hay como mucha actividad. Ujú. Entonces, esa fue mi primera impresión del mirador, fue aterrizar, subirme a la pirámide del Tigre y me recuerdo que pasó una parvada por lo menos de unos 30 o 40 loros y esa fue mi bienvenida al mirador. Ah, qué lindo, claro. Sí, esa fue mi bienvenida. Entraste por la puerta grande. Sí, O sea, ahí te picó el bug del mirador. imagínate de entrada eso. Y entonces luego ya conforme fueron pasando los días y estábamos ahí en el mirador, se fue creciendo más mi interés, mi curiosidad, mi asombro por ese lugar tan increíble. Cuando yo fui la primera vez, me recuerdo que la 34 la excavaba, la estructura 34 o la estructura Garra de Jaguar, para los que no saben, que es una de las más investigadas ahí en el sitio del mirador, la destapaban, la tapaban, la volvían a tapar y le hacían, estaban todavía como en un proceso fuerte de investigación de la 34. Qué interesante. ¿Y qué relación crees tú, o qué importancia crees tú que tiene la conservación, el medio ambiente y con el mirador, obviamente, y con las estructuras mayas? Bueno, en los recientes estudios del LiDAR que se han hecho en la zona de la cuenca, que hay que diferenciar quizá
el sitio del mirador y el Parque Nacional Mirador Río Azul es un rectángulo que queda en el norte del Petén, pero el resto de la cuenca, que son como unos 2.200 kilómetros cuadrados, la mitad, o sea, mucha de las ciudades que hay adentro de la cuenca Mirador o del Reino Can, son muchísimas ciudades. Entonces, todas estas ciudades están cubiertas por selva porque el área se preserva si Ujú. hay arqueología y si hay naturaleza, que son quizá uno de los dos grandes amores míos, la arqueología y la naturaleza. Entonces, si se preserva una, se preserva la otra, no son excluyentes, siempre y Claro. cuando se haga con mucho cuidado y muy estudiado cómo se van a exponer los edificios a las personas que lo vayan a conocer en un futuro, ¿verdad? Claro, y o sea que sí crees que es importante que las personas puedan ver el mirador, puedan llegar al mirador, o sea, visitar como turistas el mirador. Mira, yo tengo un dicho que quizá pues por ahí en alguna parte sale. Uno no puede, lo que uno no protege lo que uno no quiere o lo que uno no ama. Si uno Wow, no ama algo y tú no amas algo que no conoces, entonces hay que conocerlo para amarlo, para claro. poder protegerlo. Claro, y en especial que es prácticamente la cuna de la civilización maya, pues, ¿verdad? Ahí empezó prácticamente y entonces es el origen de la civilización maya, no debería de perderse, ¿verdad? No, definitivamente como lugar sagrado, como lugar cultural, es una de las 5 grandes civilizaciones que desarrollaron escritura. Entonces, realmente culturalmente es muy importante y no solo por lo que ya se descubrió, Ujú. sino por todo lo que hay que descubrir ahí. Y Claro, ya ves que con el LiDAR la ventaja es que se pueden seguir haciendo las investigaciones sin dañar la selva bajo ningún punto de vista, pues porque solo necesitas un avión o un dron para claro. poder hacer las investigaciones. Ahí luego se detecta qué lugares son los lugares importantes donde se debe investigar y ya no es que está uno abriendo y abriendo brechas para investigar, sino que ya es como mucho más tecnificado. Claro, mira, y ahorita que dijiste de los descubrimientos, cuando tú llegaste al mirador, ¿ya estaba el friso, ya habían descubierto el friso en la Danta? No, el friso no está en la Danta. Ah, no está en la Danta, No, el imagínate. friso, el friso está en la 313, que es Ah, otra estructura que queda en la Acrópolis Central. ah, Ese friso, nosotros estábamos ahí, pero digamos fue muchos años después, digamos si no estoy mal, fue en el 2007, pero no estoy 100% segura de la fecha. Fue en agosto, eso sí me recuerdo, agosto. Estábamos por ahí ujú, y nos llamó el doctor Argyle a que ujú, fuéramos a ver lo que había salido. Y ujú. lo primero que había salido es uno de las figuras de lo que se supone o de lo que la teoría, digamos, la propuesta del proyecto es que es uno de los gemelos Ah, claro, héroes y ajá, solo era la primera figura. O sea, eso fue ese pedacito, pero estar ahí, digamos que he tenido el privilegio de estar ahí cuando se han descubierto unas cosas increíbles que digo yo, de pequeña nunca me hubiera imaginado, mira, vas a estar ahí cuando descubran estas cosas increíbles. claro, qué interesante. Eso, tú estabas ahí Y yo cuando estaba ahí, descubrieron el friso de los gemelos. Qué interesante. sí, estaba Y ahí, fue una experiencia increíble y luego saber que después de esa primera parte del friso que venía, seguramente atrás venía otro claro, montón, otro gran trecho y al final resultó, digamos, la ponencia es que es el resumen de la cosmovisión maya con la serpiente emplumada, con claro, Itzamná, con Chak, el dios de la lluvia, con los gemelos héroes saliendo del inframundo con la cabeza de su papá. ajá. Entonces, es Es impresionante. fascinante, es fascinante. Y Es, eso, y por eso se considera que eso es
como que respalda el Popol Vuh, ¿no? Esta parte es la que respalda el Popol Vuh, esa es la teoría por lo menos, o la propuesta. Pues digamos que si uno se pone a empezar a hacer algunas lecturas, bueno, aquí en el colegio en Guatemala era obligatorio que tenías que leer el Popol Vuh. Digamos que las ediciones antiguas o anteriores eran ediciones muy complicadas. Hoy en día ya hay ediciones un poquito más, mucho más sencillas para la gente de entender. Incluso yo compré un pequeño libro del Popol Vuh explicado para niños, para poder Ah, qué empezar bien. a introducir a mis hijos al Popol Vuh. Pero lo interesante del Popol Vuh es que fue traducido por un fraile español. Y si Ah, tú te fijas en el Popol Vuh, hay muchas analogías con la creación cristiana. ¿En serio? Pues digamos que la hija de los señores de Xibalbá queda embarazada porque le escupió la cabeza del papá de los gemelos héroes en la mano. O sea, no hay una Ok. como explicación digamos, No, quedó embarazada milagrosamente. pues sí, claro, claro, y eso es una analogía, claro, con el cristiano. Entonces, por mucho tiempo se pensó que el Popol Vuh tenía alguna influencia cristiana, Oh, ¿verdad? Digamos, la creación de los hombres en el Popol Vuh empiezan a ser los hombres de barro, los hacen de palo, no les parece, y igual que- finalmente terminan haciendo los hombres de maíz. Ah, claro, En la creación cristiana es de polvo, de barro, de lodo, ¿no? Polvo eres y al polvo volverás. claro, claro. Qué interesante. Y cuéntame, ¿qué otro descubrimiento has participado, has estado en el Mirador? Bueno, el otro descubrimiento que fue increíble fue un mascarón que está dentro de la estructura garra de jaguar, que es la 34, que está adentro, que tiene su estuco original, color rojo, blanco, negro, que Wow. es adentro del edificio. Entonces estábamos ahí cuando se hizo ese descubrimiento también. Y de los que me puedo recordar ahorita, pero estoy segura que hay muchos más que ahorita no me Sí, recuerdo, pero digamos de los más impactantes, quizá esos dos, el mascarón y sobre todo el friso, ¿verdad? Estar ahí cuando empezaron a ver lo del friso. interesante porque tú prácticamente tienes una gran pasión por la arqueología, por el medio ambiente, por los mayas, pero obviamente también por el Mirador, ¿verdad? Y lo conoces muy bien, lo conoces definitivamente, tú lo conoces Tengo muy. la, ben- sí, tengo la bendición de poder ir a pasar tiempo allá y siempre que estoy allá no me lo creo. No Ah, me qué lo bien. creo. Digamos que para mí es un privilegio poder estar en ese lugar tan increíble y aprender muchísimo de cada vez más. O sea, siempre que voy aprendo algo. A pesar de que he ido ya muchísimas veces, Claro. siempre que voy aprendo algo nuevo. Qué interesante. Y tú sabes que a mí siempre me gusta imaginarme esos caminos, esas carreteras, como dice Richard, esos freeways, que la gente caminando, me imagino yo, porque, pues claro, estaban los caminos con estuco, entiendo yo, y me los imagino llegando a la ciudad y ver esa tremenda pirámide que era la Danta, haber sido increíble, pues poder estar ahí y ver esa pirámide en su máxima expresión, haber sido algo extraordinario. Como cuando alguien va a Nueva York por primera vez y nunca en su vida ha visto un rascacielos Correcto. y de repente, y es que esas calzadas eran muy importantes. La Ujú, función de las calzadas, porque tú decías, bueno, no tienen rueda, no ujú, tenían animales de carga. Digamos que el animal más grande de la selva en ese entonces era la danta claro, y no es domesticable. y no es domesticable. Entonces, ¿para qué le servían esas carreteras? Mm, Entonces, esas caminos que se llaman SACB o Camino Blanco, les ujú, servían a ellos para trasladarse entre ciudad y ciudad e incluso dentro del mismo sitio. Pero como ellos utilizaban el lodo orgánico
de los bajos o pantanos que tenían, necesitaban lugares para pasar encima de los pantanos para Ah, poder ok. transportarse. Claro, es que es una zona pantanosa, claro. O sea, Sí, que entonces prácticamente son puentes también, o habrán. deben haber puentes, pero más que todo son como elevadas y servían para controlar el agua. O sea, de lo que yo he aprendido de los arqueólogos, servían para el control de agua. O sea, ellas eran expertos en todo lo que es manejo del agua. Y Ujú, además, estaba hablando yo con Gustavo Martínez ujú, en alguna de las últimas visitas, que es lo que te digo, que yo siempre aprendo algo. ujú. Digamos que si tú estás pasando sobre un bajo, tiene una explicación lógica que el camino esté ahí, Ajá, claro, ¿verdad? Porque estás arriba y necesitas pasar sobre el pantano y qué sé yo. claro. Pero dice Gustavo que seguían a veces encima de las montañas. Ajá, ¿Para claro. qué? ¿Para Entonces qué? también tenían un sentido como digamos, que el rey pasaba sobre el ajá el jefe pasaba sobre esos caminos, ¿verdad? Eso es lo que me explicó a mí Gustavo, porque sí, no tiene ningún sentido que esté sobre la montaña porque ya ahí ya no necesitas el camino para pasar sobre el bajo. Claro, es cierto. O sea que siempre estaba la elevación, aún hubiera una montaña. Ellos, el Sí, camino elevado seguía. pasaba el camino, no hay muchas, ¿verdad? No hay muchas Mm, cerros, ¿verdad? Porque es un lugar mm, bastante plano, ¿verdad? Pero sí, como es una cuenca kárstica subterránea, digamos que no es la cuenca de un río como tú y yo la tenemos conceptualizada, sino que es por debajo. El agua corre por abajo en las cavernas, o sea, son oh, áreas geológicas de piedra caliza que tienen como muchas filtraciones de agua, pero es plano, ¿verdad? Son pocas las las elevaciones elevaciones, que hay. ya. ¿Y qué los habrá llevado, me pregunto yo, a posicionarse ahí para vivir cuando no habían lagos? O, porque lo lógico es que tú vives cerca de un río, todavía ahora, Sí, ¿verdad? si vas a cualquier ciudad de Europa, todas las ciudades, o la mayoría, ¿no? Mm, No conozco yo, creo yo, todavía ninguna ciudad que no esté cerca de un cuerpo de agua porque era muy importante. Entonces, sí, yo creo que una de las primeras preguntas que uno se hace es, ¿por qué se vinieron hasta aquí? ¿Por qué no se fueron al lado del lago Petenitsa, por claro, ejemplo? claro. Que además un lago bellísimo, súper abundante de agua y de todo, que era más fácil instalarse ahí. Claro que geológicamente las cosas no O, eran como son hoy, pero digamos que para ellos lo que los llevó a esa área es que ahí tenían el lodo orgánico y ese lodo orgánico ellos lo cosechaban, lo llevaban a terrazas urbanas o ujú, tenían un sistema de agricultura tipo Chinampa, que era donde ellos cultivaban y cosechaban la comida para darle de comer a esa cantidad impresionante de gente que tenían viviendo en esas ciudades, porque digamos que eran homogéneas en cuanto a religión, en cuanto a la cerámica que ellos hacían, era una unidad, o sea, no era como después en el clásico, que cada ciudad era una ciudad-estado. Ellos no eran una ciudad-estado, las ciudades eran todas parte de un mismo gobierno, pues estaban ok, todas reunidas. Entonces, tenían que darle de comer a toda esa gente y para eso sacaban el lodo y hacían sus terrazas urbanas, hacían sus chinampas mm. y eso les daba, digamos, sus cultivos eran mucho más productivos con ese lodo Ah, orgánico. ok, Entonces, ese era el motor económico, claro. aparte de las lluvias y los pantanos, que eso era lo que les proveía Ujú, de agua, ¿verdad? Que hoy en día quedan algunos rastros en forma de lo que se llaman cibales o ojos de agua, que ujú. se llenan y se vacían con los diferentes tipos pues dependiendo de cuánto llueva y eso, pero ya quedan pocos en la zona, digamos, las famosas aguadas que les llaman ellos Claro. en Petén. ¿Y esas aguadas son agua estancada o es agua que corre?
No, es agua que se llena con la lluvia Ujú, y varía, digamos, en cuanto a los niveles, a cuánto llueva. A mí me ha tocado ir en algunas ocasiones en que ha habido sequía, que las aguadas están secas. Lo ujú, único que encuentras ahí es lodo. ujú. Claro, y Y yo en otras ocasiones que he ido, sí he visto las aguadas llenas. claro, qué interesante. Y relacionando un poco esto con la conservación, ¿cuál crees que debería o qué deberíamos de hacer, especialmente los guatemaltecos, para proteger esa zona? ¿Qué pasos deberíamos de dar? Esa es una pregunta compleja. Bueno, digamos que nosotros estamos haciendo nuestra parte en Fares. El primer paso ha sido ir poniendo la zona en el mapa, porque cuando nosotros empezamos a trabajar hace unos 20 años, nadie sabía lo que era el mirador. Claro. Hoy en día tú ya platicas con las personas y quizá ya te dicen, bueno, sí, ya sé que el mirador o quiero ir al mirador. O sea, hoy en día la reacción más normal es quiero ir al mirador, quiero conocer. Em, digamos que esa zona, por el momento, la ventaja que tiene es que no hay comunidades adentro. Hay Ujú, dos comunidades que están afuera, que es Carmelita ujú, y Guashactú, que queda del otro lado de Carmelita. ujú. Digamos, está Carmelita acá y luego Guashactú en la parte sur, sur, norte, sur, sur, ay, ¿Verdad? no sé, Sería sur, espérate, norte, sur, este, no, oeste. este, en el suroeste. Ujú, En el suroeste ujú. está Huachactún hacia abajo y luego Carmelita es el Están en- puerto de entrada, digamos, allá. hacia la cuenca. Y de Carmelita es donde se puede ir a pie, ¿verdad? En mula. Sí, digamos que todavía sigue siendo de vocación forestal por ser piedra caliza. Ujú, Debe mantenerse protegida porque ya es lo último que nos queda, pero ujú. pues sí tendría que haber un involucramiento por parte del gobierno porque es parque nacional, o sea, es tierra, algunas partes son parque nacional y hay otras partes que es zona de usos múltiples, Claro. que es donde están las concesiones forestales. Ujú, Pero entonces yo lo que, digamos, mi visión es para protegerlo, es primero conocerlo, conocer cuáles son las amenazas que tiene como guatemalteco y pues pedirle a nuestros gobernantes o involucrarse uno mismo claro, en como el lo has hecho tú. apoyo como lo hemos hecho nosotros. Lo que pasa es que es muy complejo porque hay muchos actores en la zona y hay que ponerlos a todos de acuerdo. Entonces, quizá sería la mejor manera de ayudar es ponernos todos de acuerdo con una visión de país, Ujú. pero sí que viniera un poco del gobierno para, para proteger esa zona, ¿verdad? Claro, sí, porque es que es tan grande. Para empezar, no es un área pequeña. Tú me dijiste cuántos kilómetros cuadrados es enorme, pues es 2.500, creo que me dijiste, No, 2200, 2.200 kilómetros estimado, cuadrados. ¿verdad? No es un Sí, dato exacto, sí. pero sí, digamos, es una parte que es una zona de usos múltiples, Ujú, en donde ahorita, hoy por hoy, hay concesiones, ujú, pero hay que buscarle una justificación económica ujú. para Claro, conservarla, porque yo pues lo que pienso es que tú no puedes sacar a la gente de la conservación, a la gente que vive, aunque sea que no vivan adentro, pero viven cerca, sí. no les puedes quizá quitar el acceso o eso, sino que como convertir eso convertir lo que hacen Autosostenible, ahorita. Sí, para hacerlo, autosostenible. digamos, para hacer sostenible pero no los puedes dejar de lado, eso es a lo que voy, o sea, Sí, tienes que tomar en cuenta las comunidades cercanas, que son los que están ahí, que son los que más conocen el bosque, y no claro. los puedes dejar fuera de la jugada, pero quizá de una manera sostenible. Y es muy interesante porque, ¿qué fue lo que que te hizo involucrarte en la fundación? Porque yo comprendo esa parte de que vas y te enamoras, ¿verdad? Yo estoy seguro que
poca gente va a llegar ahí y no se enamora de ver esa belleza y de ver, especialmente si subes a la Danta o al Tigre y ves, como dices, todo ese movimiento de vida y todo. Pero ¿qué te hizo? Porque una cosa es la pasión por decir que qué lindo, ¿verdad? Y otra vez voy a hacer algo, ¿verdad? Es involucrarse, es diferente. Lo que pasa, bueno, yo cuando justo me involucré en la fundación, digamos que primero empezamos con otra asociación y eventualmente Ujú. llegamos a lo que era la Fundación Fares, pero yo en ese momento me recuerdo que yo hacía karate y me lastimé la espalda y yo ya no pude seguir haciendo karate y para mí fue muy triste Ujú, no poder seguir haciendo algo que me gustaba y me apasionaba tanto. ujú, Y yo no veo la vida si no como algo digno de vivir si no tienes una pasión o algo que te motive o un propósito. Entonces, claro. cuando yo fui esa primera vez al Mirador, dije, bueno, aquí se me está abriendo una puerta de algo que a mí me encantaba desde que era chiquita, que era la arqueología, para poder hacer y apoyar a este proyecto y a esta zona. Ujú, Pero digamos que la motivación, aparte de esa puerta, digamos que se me abrió de primero, la motivación es que cuando estás ahí, tú no querés que eso se pierda, claro. porque, digamos, yo me gozo desde los insectos, las plantas, los pájaros, los reptiles, las estructuras, todo yo me lo gozo. Entonces es algo que a mí no me gustaría que se perdiera, Ujú, porque sería muy triste que las otras personas no pudieran disfrutar de eso, digamos eso desde el punto de vista, vaya mío, un poco egoísta de que a mí me gusta el lugar. Ahora, desde el punto de vista ya como desde de país, que no se pierda desde que, o sea, que es algo que puede generar un ingreso y un Citical atrae una cantidad de visitantes impresionante. Si tú desarrollas el mirador de una manera inteligente y sostenible, porque es un ecosistema muy frágil claro. y es lo último que nos queda, pero tampoco puedes dejar de compartirlo con la gente, porque entonces hay que buscar ahí el balance perfecto entre proteger las estructuras, la naturaleza y compartirlo y hacer que te genere ingresos para la gente que lo necesita. Digamos, eso es desde el punto de vista del país. Aparte que ya es de las pocas pedazos de selva que queda y es un pulmón para el hemisferio norte, porque cuando hubo unos incendios hace muchísimos años, todo ese humo llegaba a las escuelas en Houston. Wow, wow. Entonces bajaba la calidad del aire y mandaban a los niños a la casa porque la calidad del aire estaba mala y era porque ese humo venía del bosque de Guatemala. Sin embargo, ese humo solo es ocasional y la mayoría del tiempo lo que se envía es oxígeno limpio. Claro, claro, qué buen punto, claro. O sea, ¿Verá? es Entonces no como... soy, ya trascendes fronteras ahí, ya no estás hablando solo de Ujú, Guatemala, sino que ya trascendes fronteras hacia Estados Unidos y México. claro, claro, y por eso la importancia. Y ahí has dicho una importancia palpable de por qué eso se debería de conservar. Pero sí tienes razón de que hay muchos actores y entonces hay que coordinar todo eso y se necesita pues un plan de largo plazo sólido que permita preservar el ecosistema del mirador, pero a la vez hacerlo autosostenible, porque no podría funcionar si no es autosostenible, pues. Justo, no se trata de hacer algo eh, que vaya a poner en riesgo la preservación, porque no puedes matar la gallina de los huevos de oro, o sea, no puedes venir y decir, ay, voy a hacer un desarrollo turístico gigantesco y después destruyes eso y ya no tienes, Y ya no hay nada que ir a ver. ya no hay nada que ir a ver, Ujú, ujú, ya no hay nada, e incluso con la arqueología, esa es un poco la mística que tienen los arqueólogos, tanto el jefe del proyecto, que es el doctor Hansen, como los arqueólogos guatemaltecos, que es un equipo muy capaz y muy diverso y completo en cuanto a sus disciplinas,
pero solo se trata de destapar un pedacito para dejar, claro, para dejar la estructura y no toda destapada como tical, porque mucha gente me dice, no, es que no se ve nada, ¿por qué no lo destapan todo como tical? Y les digo yo, bueno, si lo destapamos como tical, nos acabamos todo lo que hay ahí de selva Ujú, y aparte que son estructuras muy difíciles de mantener, porque la piedra caliza se llena de moho, ujú, digamos, es una piedra muy suave, entonces si le cae la lluvia, entonces la va erosionando. ujú, O sea, tiene como muchos problemas o muchos retos a la hora de conservar esas estructuras que es, que es bien importante y cuesta plata. Entonces no se puede tampoco abrir todo para que todo el mundo lo vea, sino que tiene que irse haciéndose con mucho cuidado, ¿verdad? Quizá exponiendo las partes más impactantes o más interesantes, por ejemplo, como el friso. Actualmente tenemos, digamos, la estructura 34 o la garra de jaguar, que está destapada, que tiene dos mascarones preciosos que flanquean las escalinatas. ujú. Esa tiene un techo, Ah, claro, tiene un techo que la protege, pero que deja que circule el aire, porque tiene que circular el aire, claro, tiene que protegerla de los rayos ultravioleta claro. y de la lluvia que la erosione. Entonces, hoy por hoy hay, perdón, tres. Está un petrograbado en La Muerta, que Ujú, es un lugar que queda como a una hora caminando ujú, de, de la ciudad del Mirador. Hay un pequeño techo. ujú. Luego está el de la estructura 34 y luego está el del friso. El friso, sí, yo he visto el del friso, sí. Pero ahorita tenemos una gran parte del friso que está fuera porque Claro. han seguido descubriendo un poco del friso y pues hay que ver cómo se invierte en poder poner también proteger esa parte porque el friso está en un excelente estado de Ujú. conservación. Sí, sí, así se ve. ¿Y qué era el friso? Porque bueno, yo lo he visto y pareciera como que es una estructura de algo. Inicialmente era la parte, era un lado de una calzada. Ah, Digamos, está la calle así y era como la parte de al lado. ah, Más tarde hubo la necesidad de convertirlo en como un reservorio de agua cuando el agua empezó a escasear. Y aparte quedaba en la Acrópolis Central, que era donde vivía la realeza, digamos, la gente importante. Y entonces ahí tenían, lo convirtieron, digamos, del uso de que como lado de carretera, lo convirtieron en en un reservorio de agua. Eso es lo ok, que ok. tengo entendido yo. Y o sea que ahora, digamos que primero era una parte de, de un camino y ahora, y después fue un reservorio de agua, claro, ya. Como una Sí, fuente, porque para entenderlo, no, como una piscina, como una piscina, ya, como claro. una piscina que le pusieron paredes, clusas, Ah, todo ok. para controlar ellos el agua, pero al principio era el camino con su decoración al lado, pero era un área muy privada donde solo entraba la gente muy importante. Interesante. Bueno, René, te agradezco muchísimo. Para ir terminando, ¿qué consejo le darías a la gente joven, a esa juventud que ahora está tan conectada a la vez de toda esta tecnología que hay, que se pueden informar? ¿Qué consejo les darías sobre el tema de proteger el mirador y bueno, en realidad todo lo que tenemos, ¿no? ¿Qué consejo les daría? Pues que traten de conocer porque hay mucha gente que no sabe las joyas y el patrimonio que existe en Guatemala. No saben ni siquiera, quizá tal vez un poco por el difícil acceso, pero sí hay mucha gente que le gusta hacer ese viaje a pie y que les encanta porque dicen que es una experiencia de vida. Es como un viaje único, como una experiencia de vida, porque puede ser un tanto difícil el trecho, pero que es como una experiencia de vida. Básicamente eso, que se informen para que ellos también puedan colaborar con ideas
con ideas sensatas de cómo poderlo conservar y contactar y moverse y pedirle a las personas que nos pueden ayudar tanto del gobierno como la iniciativa privada, Ujú, porque realmente a veces sí es un trabajo de hormiguita. ujú. Hay muchas necesidades en el país, pero pues esto es lo que creemos nosotros que es muy importante. A veces me dicen, no, pero ¿por qué no ayudas a otras causas? Yo les digo, es que si no conservamos la naturaleza, nosotros también Sí, claro. nos vamos atrás. Entonces, No, para no va mí a haber esto más es, causas que cuidar, ¿verdad? entonces sí, que se involucren, pero primero que Claro, conozcan para poder hablar con propiedad claro. y para poder pedirle a nuestros legisladores o a nuestros gobernantes y convencer a otras personas de la iniciativa privada para que nos puedan apoyar en el proyecto. Excelente. Excelente, René. Ha sido un verdadero gusto. Gracias por tu tiempo. De verdad que es admirable la pasión que tienes por el mirador y no solo la pasión, sino el conocimiento que tienes. Así que de verdad, gracias por tu tiempo y esperamos que todas las personas que vean esta entrevista la disfruten, tanto como la he disfrutado yo. Muchas gracias por el espacio. A ti, hasta luego. Hasta luego.